Es tiempo de comenzar a ir en contra de cada reto en nuestras vidas. Tú demonio, tú espíritu familiar, tu espíritu que matas, que robas y destruyes, estés donde estés, tu nombre es demonio. Estés donde estés, tu nombre es espíritu familiar. Tú matas, tú robas, tú destruyes. Te ordeno ahora, en el nombre de Jesús. Te ordeno justo ahora, en el nombre de Jesús. Te ordeno justo ahora, en el nombre de Jesús. Tú demonio, tú demonio, tú demonio. Tráiganlos. 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 La liberación durante la oración masiva del profeta T.B. Joshua, pidiendo que todo demonio salga de su cuerpo. Que sea bueno de Dios. Soy su esposa. Quiero matar a este chico. El espíritu dice, quiero matarlo. Soy un espíritu de serpiente. Vine a ver los poderes de este hombre de Dios. Vine a retarle. Soy la serpiente, la gran pitón. En el nombre de Jesucristo. El espíritu demoníaco que dijo que vino a retar al hombre de Dios, ahora cruza lentamente hasta el profeta T.B. Joshua sobre su abdomen, como una serpiente. Pero Satanás no tiene poder frente al ejército de Dios y sus armas. El espíritu no tiene opción más que seguir las órdenes del hombre de Dios. Él serpentea y repta por el suelo. Parece sorprendido por el poder y autoridad en la vida del profeta T.B. Joshua. Porque cuando el poder de Dios está presente, Satanás tiene que escuchar. El espíritu demoníaco intenta desplegar su poder, pero instantáneamente cae ante el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Los testimonios continúan. Emanuel. Emanuel. Mi nombre es Emanuel Dixon. Soy del estado de Bayelsa, en Nigeria. Mi madre es de Miembe, mientras que mi padre es de Njo. Cualquier persona del estado de Bayelsa conocerá estos lugares. Vine a la sinagoga hace 2 semanas, donde fui liberado del espíritu de serpiente y de esposa espiritual. En mis primeros años estuve con mi madre y cuando crecí siendo niño, no vi a mi padre y a mi madre como esposo y esposa. En el pueblo de mi madre, Miembe, en esos días las personas adoraban a los ídolos. Cualquiera que es de allí sabe que las personas adoran a los ídolos, especialmente ellos adoran a las serpientes. Y así como niño, cuando tenía 8 años, entré en contacto con una niña que vivía en el mismo bloque que yo. La niña era mayor que yo, así que mi madre fue a trabajar esa tarde, se fue a pescar, mientras yo me quedaba con los más pequeños. La joven vino a mí y me dijo que quería dormir conmigo, que debía ir con ella a su casa. Y yo la seguí, y cuando la seguí, porque era mayor que yo, ella más o menos me forzó y yo no tuve elección porque ella era mayor que yo. Así que yo hice todo lo que ella me dijo. Hice todo lo que ella me pidió. Así que una vez que terminó todo, en la noche, me vi en un gran océano, donde yo estaba solo y no había nadie. Yo estaba nadando en el océano y nadé hasta el final del día. Me desperté. Y así es como empezó todo. Desde ahí comencé a tener este espíritu de serpiente y cada vez la mujer venía a mí en sueños. Cuando dormía, me veía a mí mismo en el océano, nadando como una serpiente, haciendo todo tipo de cosas en el mundo espiritual. Físicamente, hubo un día en que una serpiente, una pitón muy grande, vino a mí mientras dormía. La pitón solo pasó por mi lado. Solo pasó por mi lado. Pero pensé que era algo como agua que me tocaba porque estaba fría.
Así, cuando me desperté, vi la cola de la serpiente había pasado. Físicamente vio la serpiente. Físicamente vi la serpiente, pero no dije nada, simplemente no se lo dije a nadie, nadie lo sabía y no hablé de ello, solo eso. Yo solo vivía con eso y desde allí comencé a estar poseído por este espíritu de lujuria, espíritu de enfado, espíritu de robo, y crecí así. En un momento le dije a mi madre que quería ir con mi padre porque ella y mi padre no estaban juntos. Así ella me llevó con mi padre. Incluso cuando fui con mi padre, este espíritu me siguió al pueblo de mi padre, donde mis hermanos sabían que cada vez que me enfadaba extremadamente y robaba y hacía todo ese tipo de cosas. Me movía como una pitón. Cada vez en mis sueños yo era una pitón. Podía viajar de aquí a largas distancias sobre mi estómago y yo reptaba en el suelo justo así. En los sueños, ¿qué tipo de actividades se veía haciendo en esa forma de pitón, de serpiente? ¿Qué actividades destructivas? En el sueño, la mayor parte del tiempo, peleaba mucho con personas. En el sueño, si una persona me ofendía, si en lo físico, si eran más poderosos que yo, me quedaba callado. Aunque estuviera muy enfadado dentro de mí, dentro yo pensaba, nos veremos en el sueño y allí pelearemos. Y allí peleaba y siempre los vencía. Bien, con la misma persona que le ofendía en lo físico, ¿espiritualmente se veía usted como una serpiente que iba y atacaba y peleaba con esa persona en el sueño? Sí, la mayor parte del tiempo me veía de forma normal, pero el poder de ese espíritu, yo hacía como el espíritu me guiaba. Bien, podemos entender de lo que está diciendo nuestro hermano, que desde una edad temprana ese espíritu de serpiente estaba en él. Ahora, hermano, dijo que le llevó específicamente a un espíritu de lujuria, enfado, robo. ¿Puede explicar el área de lujuria cómo era esto de severo? El espíritu de lujuria, yo sentía lujuria por cualquier mujer que veía y que me gustaba, yo sentía esa lujuria. Yo tenía lujuria y dormía con cualquier chica que estuviera en mi camino. ¿Dormía con ellas? Simplemente era así. Algunas de ellas, si no podía dormir con ellas, quizás algo pasaba en el camino, si peleábamos o no estábamos de acuerdo juntos. En lo espiritual sabía que vería imágenes en mí. Esa imagen sería como un espejo para mí. Vería la desnudez y de ahí podía dormir con ellas. Para la mayoría, no me volvería a comunicar con ellas y no las volvería a ver. Pero aquellas con las que me citaba, aquellas con las que comenzaba una relación, caían en depresión. No les iba bien en lo académico. Estaban confundidas. Me decían que me querían, se enamoraban seriamente, incluso a veces no sabía el tipo de amor que tenían por mí, a veces no podía entender el tipo de amor. Así estas eran el tipo de cosas que ellas pasaban. Bien, ¿quiere decir, hermano, que estas mujeres con las que dormía, por el poder que tenía como serpiente, al final sus vidas caían en confusión, dificultades académicas, todo? Sí, sí. Cuando crecí, yo estaba intimidado por compañeros de mi edad. Quizás personas que eran más grandes que yo, que tenían poder a veces, personas que quizás tenían dinero y podían hacer lo que querían. Así, cuando me intimidaban, me dolía mucho. Llegó un momento en que yo no sabía qué hacer, así que la única forma en que podía pelear era a través del espíritu, por el poder en mí, porque el poder en mí siempre me estaba presionando hasta el punto en que quería pelear y quería destruir. Así, llegó un momento que por la intimidación yo quería tener poder físicamente, de modo que si físicamente venías a mí, físicamente yo podría pelear y destruir todo sobre ti. Ese tipo de pensamiento me vino, una mente muy fuerte sobre qué hacer. En 2012 fui admitido en una universidad en Sudáfrica y cuando fui allí, por el espíritu, fui llevado a Internet, donde comencé a leer sobre los Illuminati, el Anticristo,
y los mayores poderes en este mundo. Leía y a través de ellos aprendí sobre cómo controlaban el mundo, sobre cómo físicamente podían controlar al ser humano y espiritualmente. Así que aprendí mucho. Intenté ir más y más profundo. Sabía que se podía. Mis ojos estaban abiertos física y espiritualmente. Cuando estaba buscando estas cosas demoníacas, mi vida se volvió incluso peor porque ya ni siquiera podía seguir con mis estudios. En lugar de disfrutar de leer mis libros, yo disfrutaba leyendo este tipo de cosas, esto, sobre los Illuminati, el Anticristo, estas cosas. A veces podía pasar 4 o 5 horas leyéndolas porque eso es lo que yo disfrutaba. Pero en mis libros ni siquiera podía sentarme y leer por 30 minutos. Así que realmente me afectó, me creó mucha confusión, depresión, siempre tenía dolor de cabeza y controlaba cada parte de mi vida. Entonces, desde ahí, por el interés que tenía en estas cosas, el leer estas cosas, me descargué algunas de estas imágenes. La razón para descargarlas es que tras leer sobre ellas, quería visualizar estas imágenes. Para mirarlas, como las descargué en mi computadora, disfrutaba mirándolas. Porque si las miraba ahí, es donde yo estaba cómodo, donde disfrutaba. Incluso si estaba enfadado, volvía a mi habitación y miraba estas imágenes y estaba bien y me relajaba. Yo estaba yendo a la iglesia porque solía cantar en la iglesia, pero en el momento en que comencé a leer sobre estas cosas, a tener imágenes en mi casa, en mi computadora, dejé de ir a la iglesia. Ni siquiera quería oír nada sobre la iglesia. Me volvió en contra de la iglesia. A veces mis amigos de la iglesia me llamaban, los chicos con los que solía ir a la iglesia, y me preguntaban si iba a ir a la iglesia, porque yo no iba a ir a la iglesia. Yo les daba excusas innecesarias, que ellos también encontraban difíciles de aceptar, pero por lo que había en mí, ni siquiera quería ir a la iglesia o escuchar nada más acerca de ella. Si intentaba ir a la iglesia me sentía aburrido. Yo pasaba 2 horas ahí, pero era demasiado tiempo para mí para pasarlo en la iglesia. Así, cuando vino a la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones hace 2 semanas, ¿qué pasó en ese periodo? La razón principal por la que vine a la iglesia fue para ver al hombre de Dios, porque lo había estado viendo en Internet, en YouTube, que es donde normalmente lo veía y le seguía. Así que cuando regresé a Nigeria, me decidí a venir a verle cara a cara para ver su imagen físicamente. Cuando comenzó la oración, yo estaba afuera. Entonces entré para la oración. En el momento en que entré, no había pasado ni 10 minutos y vi algo como una luz que vino a mi corazón, a mi pecho. Y cuando vino a mi pecho, yo no podía controlarme. Mi mente pensaba en no ser desgraciado. El espíritu en mí me estaba diciendo, no puedes avergonzarme en este lugar. Así que traté de controlarme. Y aunque el espíritu me empujaba, intenté controlarme, pero algo dijo, no puedes, debes ser expuesto. Mi corazón comenzó a vibrar, mis manos comenzaron a vibrar muy fuerte. Yo no paraba de calcular cuando los ujieres iban a salir para poder huir corriendo de la iglesia. Así, en el momento en que los ujieres dieron un paso y se iban a marchar, yo estaba a punto de correr y entonces caí al suelo y comencé a moverme como una serpiente. Entonces fue cuando perdí el control y no sabía lo que estaba pasando. Si iba a ir por liberación o lo que fuera, no lo sabía. En ese momento, el espíritu en mí estaba enfadado, extremadamente enfadado, hasta el punto en que lo sentía para pelear. Por eso, estaba luchando con esos hombres para que me dejaran, para que pudiera pelear. Pero cuando me acerqué al hombre, cuando me llamó, algo como una luz muy brillante, muy brillante. Yo no podía mirarla, intenté mirar pero no podía porque la luz era demasiado, era incontrolable. Así que me llamó y cuando estaba viniendo por la luz, me levanté y me seguía llamando y yo me levanté, pero seguía llamándome, ven. Así que cuando fui, después de llegar a él, el espíritu me dejó. Así el momento en que el profeta se acercó a mí, yo ya estaba flojo y el poder estaba totalmente destruido. Vamos a aplaudir a Jesucristo.
Quiere decir que cuando ese espíritu que estaba en usted se estaba moviendo como una serpiente hacia el profeta tratando de atacarle, en ese momento cuando le miró, ¿qué es lo que vio? Vi una... Nunca había visto ese tipo de luz en mi vida. Puedo decirle, no la había visto nunca y no creo que ese tipo de luz exista. Porque es una luz que no se puede explicar, no se puede describir, era tanto que ni siquiera podía mirarla. El hombre de Dios es extremadamente poderoso. Agradecemos a Dios por la liberación de nuestro hermano, de ese espíritu de serpiente, y agradecemos a Jesús que está aquí como testimonio vivo. Así, hermano, ¿qué puede decir de su vida después de la liberación? ¿Cuáles son los cambios que ha visto inmediatamente? Primero de todo, que cuando dormía antes, normalmente antes de venir aquí, cuando dormía me veía a mí mismo. Cada vez que iba a la cama, el único sitio donde me veía a mí mismo era en el mar, moviéndome como una serpiente. Si estoy en un arbusto, me movía como diferentes tipos de animales. Pero después de la liberación, cuando volví, dormí esa noche como si estuviera en el cielo, porque dormí como un bebé. No soñé nada. Cuando me urgía antes algo, podía hacer cualquier cosa llegado a ese punto, pero tras la liberación, gloria a Dios, ya no lo tengo más. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Hermano, ha dicho que antes tenía ese deseo, interés de mirar a este tipo de imágenes y fotografías demoníacas, buscar estas cosas. ¿Qué puede decir sobre eso tras su liberación? Cuando volví a la habitación del hotel, borré muchas de esas imágenes, ¿sabe? Las eliminé. Incluso el porno. Tenía como 20 vídeos pornográficos en mi computadora. 20 alguno, que veía de uno a otro para buscar mi placer. Pero en el momento en que fue mi liberación, lo primero que vino a mi mente era borrar todas esas cosas y completamente las borré todas. Vamos a aplaudir a Jesucristo. Y creemos ahora que ha sido liberado, que está en una posición para aconsejar a las personas. Mi consejo para mis compañeros jóvenes, les aconsejo que tengan cuidado. Cuando vayan a Internet, tengan un propósito. Tengan un propósito cuando vayan a Internet. Cuando digo un propósito, no quiero decir que tengan mala intención. No vayan allí porque quieran ir, porque quieran ver estas cosas, porque estas cosas no les ayudarán. Nunca les llevarán a ninguna parte, nunca promocionarán nada. Nunca les ayudarán en ningún área de su vida. En el momento en que vayan a Internet y comiencen a mirar a imágenes como estas, les destruirá completamente. Dañarán todo en su vida. Les volverá contra su familia, contra Dios, contra cualquier cosa por la que han peleado en esta vida. Así que mi consejo es, por favor, no vayan a Internet y comiencen a mirar estas imágenes, comiencen a descargarse cosas que tengan que ver con los Illuminati, Anticristo y todo eso, porque les destruirá. Vayan allí si van a buscar un libro sobre sus estudios, vayan, busquen y salgan de Internet. No pasen su tiempo en estas cosas, porque esto es una pérdida que nunca les llevará a ninguna parte en su vida. Los padres deberían estar preocupados por sus hijos. Deben saber a dónde llevan a sus hijos. Cuando sus hijos empiecen a mostrar el tipo de actitud o carácter, no los terminen pegando. Pegarles no lo resolverá, pero oren a Dios para ver el rostro de Dios, para que el crecimiento de ese niño no se estropee. Gracias. Amén. Aplaudamos a Jesucristo. Hermano, le damos las gracias a Dios por su vida y oramos que Dios le dé la gracia para mantener esta liberación, haciendo de la palabra de Dios el estándar de su vida. Y sabemos que lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús. Amén.